Celular. La célula puede encontrarse en dos estados muy diferenciados: la interfase, comprendido por la G1, S y G2, y la fase M, mitosis y citocinesis. En la fase G1, es la primera fase del ciclo celular en la que existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y de ARN. Es el periodo que transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la síntesis de ADN. Tiene una duración entre 6 y 12 horas, y durante este tiempo la célula duplica su tamaño y masa debido a la continua síntesis de todos sus componentes, como resultado de la expresión de los genes que codifican las proteínas responsables de su fenotipo particular. En cuanto a la carga genética, en humanos diploides son 2N, 2E. Fase S o síntesis. Es la segunda fase del ciclo, en la que se produce la replicación o síntesis del ADN. Como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas idénticas. Con la duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. Tiene una duración de unas 10 a 12 horas y ocupa alrededor de la mitad de tiempo que dura el ciclo celular en una célula de mamífero típica. La fase G2 es la tercera fase de crecimiento del ciclo celular, en la que continúan la síntesis de proteínas y ARN. Al final de este periodo se observa al microscopio cambios en la estructura celular que indican el principio de la división celular. Tiene una duración entre 3 y 4 horas. Termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis. La carga genética de humanos es 2N4C, ya que se han duplicado el material genético, teniendo ahora dos cromátidas cada uno. Por último, la fase M o fase mitótica es la división celular, en la que la célula progenitora, células eucariotas, células somáticas, células comunes del cuerpo, se divide en dos células hijas idénticas. Esta fase incluye la mitosis, a su vez dividida en profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis, que se inicia ya en la telofase mitótica. Si el ciclo completo dura 24 horas, la fase M duraría alrededor de unos 30 minutos. Continuando con el ciclo celular, ahora les hablaré acerca de la mitosis. La mitosis es un proceso que se realiza por las células somáticas de los seres pluricelulares. Las células somáticas son aquellas células que constituyen la mayor parte de los tejidos de un cuerpo y poseen 46 cromosomas en su núcleo. Este proceso celular se divide en 5 fases, las cuales son la interfase, que es conocida como un proceso premitosis, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La primera fase mitótica es la profase, la cual consiste en la desaparición de la membrana nuclear, la formación de las cromátidas hermanas y el colocamiento de los centriolos a los polos de la célula. Luego de eso tenemos la metafase. En esta fase, los centriolos cumplen el rol más importante, pues son los encargados de, a través de los microtúbulos unidos a los cinetocoros de los cromosomas, alejarlos entre ellos, y en esta fase se caracteriza por colocarlos en el ecuador de la célula. La siguiente fase es la anafase, en la cual se caracteriza por separar las cromátidas hermanas y disponerlas a los polos de la célula. Después del alejamiento de las cromátidas hermanas, la telofase se lleva a cabo. Esta consiste en el agrupamiento de los cromosomas. Se vuelve a formar la membrana nuclear y se empieza a dar origen a dos nuevas células, las cuales serán consideradas células hijas. En este paso se da origen al anillo contráctil, el cual será de gran ayuda al momento de la citocinesis. Finalmente tenemos la citocinesis, la cual consiste en la separación del citoplasma y da origen a dos células hijas. La mitosis se caracteriza por
por dar origen a dos células hijas con la misma cantidad de material genético que su célula progenitora. Meiosis es un proceso de reproducción sexual que se da especialmente en las células sexuales. Este consiste en dos divisiones celulares sucesivas luego de una sola replicación del material genético. En la primera división ocurren procesos que generan variabilidad genética a través de recombinación y asociación independiente de los cromosomas homólogos. El resultado de este proceso son 4 células haploides, cada una con combinación de genes distintos. Se divide en meiosis 1 y meiosis 2, cada una con las fases de profase, metafase, anafase y telofase. En la profase 1 se desaparece la envoltura nuclear y el ADN se condensa formando cromosomas en 2 cromátidas hermanas. Luego se da el apareamiento de cromosomas homólogos. Y cuando estos están estrechamente unidos, ocurre el entrecruzamiento o intercambio de material genético entre los homólogos a través de nódulos de recombinación. En la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula. En la anafase 1 ocurre la separación y migración de los cromosomas homólogos hacia los polos. Dado que la ubicación de los cromosomas es al azar, la distribución de los maternos y paternos hacia cada polo genera variabilidad. En la telofase 1, la envoltura nuclear se reorganiza y se condensa la cromatina. Esta etapa no se presenta en todas las especies y en algunas pasan directamente a la metafase 2. En la citocinesis se completa el proceso. Se produce la fragmentación del citoplasma de la célula madre en 2 partes relativamente iguales. Además, se produce el reordenamiento de los componentes celulares y la reorganización del citoesqueleto. El resultado de la primera división son 2 células haploides en el número de cromosomas, por diploides en la cantidad de ADN. Cada una contiene una copia de cada cromosoma duplicado, cromátidas hermanas. La meiosis 2 es la segunda división meiótica donde no ocurre la duplicación del ADN y es similar a la mitosis. En la profase 2 se desintegra el nucleolo y la envoltura nuclear y los cromosomas vuelven a condensarse. A diferencia de la profase 1, esta etapa no ocurre la recombinación. En la metafase 2, las fibras del huso mitótico se unen a los cinetocoros de los cromosomas y se alinean al ecuador de la célula. Siguiendo con el proceso, en la anafase 2, las cromátidas son separadas a través de los centrómeros de cada cromátida y cada cromátida es desplazada a los polos de la célula. Finalmente, en la telofase 2 se reorganiza la envoltura nuclear y los cromosomas se transforman en cromátidas y la célula ya empieza el proceso de citocinesis. Aquí las células son separadas por el anillo contráctil que ya va separando cada una de las células para volverla una célula independiente. De esta manera finaliza el proceso de meiosis, dando como resultado 4 células haploides, es decir, que tienen la mitad del material genético de la célula madre. Las diferencias entre mitosis y meiosis son que en la mitosis se produce en células somáticas y en la meiosis solo se produce en las células madre de los gametos. En la mitosis puede ocurrir en células haploides o diploides, ya que los cromosomas homólogos están emparejados. En la meiosis se produce solo en células diploides, ya que precisa que los cromosomas homólogos
estén emparejados. Las divisiones en la mitosis hay una sola y en la meiosis hay dos divisiones. En la mitosis, la anafase se separa en cromátidas hermanas, mientras que en la meiosis, en la anafase, la primera división se separan pares de cromosomas homólogos y en la segunda división se separan cromátidas. En la mitosis no hay sobreencruzamiento y en la meiosis sí hay, donde se produce entre cromosomas homólogos. La duración de la mitosis es corta, mientras que en la meiosis es larga. El resultado de la mitosis son dos células hijas con igual información genética, y en la meiosis son 4 células hijas genéticamente distintas con la mitad de la información genética de la célula madre. Finalmente, la mitosis es el crecimiento y renovación de células y tejidos, mantenimiento de la vida del individuo, mientras que en la meiosis es la continuidad de la especie y aumento de la variabilidad genética.